amigos, ¿cómo están? Soy Joselito Carrera y este es un programa más de Voces de Fe. Es un programa pensado con el alma, pero creado con el corazón para ayudarnos a tener técnicas y a entender cómo podemos manejar desde ciertos puntos y diferentes aristas la pérdida de un ser querido, cómo procesar nuestro duelo. Y como siempre, en el programa no solamente estoy yo, está también Giancarlo Cedeño, nuestro conductor también, coach de duelo. ¿Cómo estás, Giancarlo? Qué gusto nuevamente acá. Hola, Joselito, qué gusto que estemos acá en un espacio renovador donde la gente va a seguir sacando herramientas para poder transformar ese momento, ¿no? Y es tan Efectivamente. bonito hacerlo contigo, juntos, en esa magia que tenemos acá de transformar la oscuridad en la luz, el dolor en alegría, la tristeza en felicidad. Y acá estamos construyendo ese espacio con una invitada especial que tenemos hoy día. Efectivamente, sí, conociendo, como lo dice Giancarlo, a muchos personajes exitosos dentro del medio artístico, donde tal vez a través de las pantallas solamente hemos llegado a conocer etapas artísticas como actrices, como cantantes, como escritoras, pero hoy vamos a conocer un poquito más el lado humano y es el caso de nuestra guapísima invitada, una madre a todo dar. Ella es cantante, ella es actriz y también escritora. Erika Cecilia Villalobos Arana, bienvenida. Así es, ¿Cómo estás? gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí, de verdad, muy emocionada. Te damos la bienvenida acá a Voces de Fe y para conocer un Gracias. poquito. Primero, lo que queremos saber, Giancarlo, es cómo le está yendo hoy en día con una carrera, un background estupendo, mi querida Erika. Sabemos que acabas de terminar una obra bastante exitosa, Ujú. Amores Amores de de Peña. Peña, y ahorita construyendo ya otras presentaciones. Sí, a poco de estrenar Velas de Cumpleaños, que es además, es una obra muy mágica y muy del universo y de las familias y de la muerte y de la vida y de cómo en las familias se quedan grabados ciertos sellos de ciertos familiares que van pasando, ¿no? Es una obra particular muy especial, es la obra más mágica que yo conozco, creo, y la gente, y eso pasa con la gente cuando va, ¿no? Te ríes toda la obra porque tiene mucho de comedia, pero la gente queda tan sorprendida y tan impactada y tan emocionada porque le recuerda a alguien de su familia. Qué bonito. Muy lindo, Y que sí. conecte precisamente con las fechas coinciden, Giancarlo, Mm. para tener a nuestra invitada hoy. Ujú. Sí. Sí, sí, hoy día sé que es un día de sucesos intensos, hermosos, entre tristezas, pero también alegría, entre conflictos existenciales, entre también una etapa diferente del amor y cómo vamos construyendo desde las cosas que van pasando en nuestras vidas, ¿no? Y ahí nos encantaría que nos cuentes, Erika, este episodio, que además de este día profesional, como nos estaba contando Joselito, es como estas cosas van impactando y van dando un nuevo rumbo a nuestra vida, que si la sabemos utilizar, se puede convertir en un inspirador de reconstruir nuestra vida y orientarla hacia objetivos más profundos. Cuéntanos. Bueno, te refieres un poco A tu papá. a mi A papá, don Alberto Villalobos. sí, doctor Alberto Villalobos, Farfán además, ¿no? Ajá. A él le gustaba Neurólogo, mucho. cantante, bailarín, escritor, Poeta, tremendo poeta, pues, tremendo poeta era, ¿no? tremendo poeta, contador de chistes. Un Él podía personaje estar horas realmente. contándote chistes. A mí me cuentan chistes y yo digo, ese chiste yo ya me lo conozco ya. Y qué bonito que Yo no los cuento coincida. porque no los cuento tan bien, pero digo, ese ya me lo contó mi papá. Y siendo actriz, mira, a veces Sí. eso lo que es para ti y ese sello, pues, como lo tenía don Él también Alberto. actuó en el teatro alguna vez con Mira, Nicolás Yerovis, hizo mira, una con obra. Nicolás Wow. Sí. Yerovi. Mira, y es precisamente dentro del programa Voces de Fe que lo dije al inicio, vamos a conocer estos momentos muy emotivos, llenos de transiciones, de duelos que queremos ayudar a que usted los pueda sobrellevar en algún momento de la vida, porque la muerte es parte de la vida. Retomamos, Erika, ¿quién era don Alberto Villalobos, tu padre? Sí, bueno, él, claro, justo se cumplen 4 años de su partida. Él era un hombre muy alegre, muy expansivo, muy llamativo. Siempre pues jalaba atención
por donde iba, ¿no? ¿Le gustaba llamar la atención o era así, Le gustaba también. lo hacía adrede? No lo hacía adrede. Bueno, a veces sí, a veces sí. Pero él de por sí era así, entonces llamaba la atención porque además era muy risueño, muy alegre, y muy renegón también por otro. Entonces también llamaba la atención por el otro lado. Pero, un hombre que amaba mucho su carrera, ¿no? Era un gran neurólogo. Ha salvado muchas vidas de personas que habían sido mal diagnosticadas y siempre contaba mucho cómo había podido llegar al diagnóstico correcto y había podido dar una mejor vida a las personas, ¿no? Y, pero bueno, ahora ves que este mundo está lleno de enfermedades y de cáncer. Le dio el cáncer en el año 2002, pudo superarlo y con la pandemia seguramente junto con el estrés y Claro. todo lo que pasó, volvió el cáncer. Y también él ya estaba bastante, tenía un poco más de, ¿no? Tenía 75 años, entonces ya yo creo que su cuerpo a esos tratamientos ya, digamos, su cuerpo ya no resistió tanto, ¿no? Y él en realidad fallece no por el cáncer, porque ya le hicimos un PET scan y ya no tenía cáncer, sino por los tratamientos, Ujú. la necrosis del tejido a partir de la radioterapia, Claro. pues, ¿no? Digamos, don Alberto Villalobos falleció hace 4 años Hace 4 años. por un poco Un las día de secuelas. Francia, el Día El día Nacional de en una Francia. fecha, mira, también Yo una semana antes dije, vaya a ser que a mi papá amaba Francia. Él estuvo viviendo un año en Francia cuando yo tenía 5 o 6 años y le tenía mucho cariño a Francia. Y le encantaba hablar en francés. Cuando nosotros éramos chiquitos y hacíamos algo malo, él en vez de requintarnos, para que la gente no supiera que nos está diciendo, nos requintaba en francés. Mira, pero yo creo que Y yo digo, vaya a ser que este señor se vaya el Día de Francia, y dicho y ocurrió, hecho. bueno, hay diosidencias, Jan, hay, o las cosas, coincidencias, casualidades. Sí, hay coincidencias y causalidades, como se dice. Causalidades. En algunas líneas de filosofías sobre la vida y la muerte, suele pasar de que hay una línea que habla sobre la reencarnación. Y en este proceso de la reencarnación, cuando un ser humano tiene mucha conexión con un lugar, o es que viene o va. Es decir, o si en su antigua vida ha estado como francés o francesa, porque también lo podría ser Puede un ser una chico o francesa. chica, ¿no? En esta línea, en esta filosofía. Sí. O lo otro que puede pasar es que esté yendo allá en Tal su vez. siguiente vida, ¿no? En esta línea, esta filosofía de la reencarnación, ¿no? Así que, quién sabe que un día estés una vuelta por allá. Sí, yo creo que él en algún momento, en alguna vida, ha vivido en Francia, creo que no sé, puede ser en la época de la Revolución Francesa incluso, ¿no? Tengo esa sensación, porque para él Francia significó muchísimo durante años, ¿no? Y si bien volvió, no era que tampoco frecuentaba, ¿no? Pero siempre estuvo Francia en su corazón. Te Mira. escuchaba, Erika, que tuviste 2 momentos de esta experiencia que al final terminó con tu papá, esta enfermedad, pero tuviste 2 etapas, ¿no? Etapa 1, 2002, donde él tiene y lo supera, pero eso no quiere decir que no hubo emociones en ese momento, ¿no? Sentimientos donde ya él y la familia veía la palabra muerte como un elemento ya no tan lejano, porque alguien en la familia lo estaba pasando. Termina eso y vuelve a aparecer esa idea, esa palabra. ¿Cómo te sentiste en esta primera etapa y cómo se sintió tu papá en esta primera etapa? La primera etapa fue horrible, en realidad. Fue terrible porque nosotros no habíamos, o sea, sí, mi abuelo había fallecido y todo, pero no había la cercanía de saber que tu papá puede fallecer, ¿no? Es diferente cuando es tu papá. Si pasa algo muy cercano con el abuelo es porque el abuelo vive contigo, ¿no? Y es casi como un papá, ¿no? Pero si no, nunca es tan cercano como tu mamá o tu papá, o tus hermanos o tu hijo, ¿no? Entonces, para nosotros saber que se podía morir, porque además yo recuerdo que mi papá lo operaron esa vez y el doctor, y yo llegué a visitarlo en hora de visita del INEM, y me dijo, el doctor me acaba de decir que tengo 40% de probabilidades de sobrevivir, ¿no? Esa primera vez. En la primera etapa. Sí. Ok. Y yo no sabía qué hacer, porque además yo decía, no me puedo caer aquí, porque yo tengo que más bien darle ánimos a él, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Se me llenaron los ojos de lágrimas, no podía respirar, no sabía qué hacer. Entonces, lo único que fue aguantarme el máximo
y salir de la hora de visita, que creo era de 4 a 6, esperar a las 6 de la tarde, salir y yo ponerme a llorar y decir, ¿qué hago? O sea, mi papá no se puede morir. Claro, ¿no? Atravesando un momento familiar que seguramente... Claro. Está Ahora loco. entiendo la muerte de otra forma, pero en ese momento mi papá además era invencible. Pues acuérdate que era un tipo Claro. que contaba chistes, era médico, era Era expansivo, era poeta, era un alegre. artista. Claro, no era, o sea, tú no Y, piensas que ese tipo de personas, y sobre además, todo, como dices, había salvado a otros, ¿no? Era un superhéroe para las comunidades y sí. tú de chica era una persona que salvaba a otros, era un personaje que vamos construyendo invencible, ¿no? Y Ujú. eso es una de las primeras etapas ya como para trasladar eso a nuestro público. Todos se encuentran en este proceso. Cuando sucede este cambio, este momento, aunque sea como una primera etapa, como mencionas, porque hay muchas personas a veces que solo van a una biopsia y ya entra la idea de la muerte. Y yo he conocido muchas personas en los procesos que me dicen, Carlos, yo fui a mi biopsia y sentí que yo ya me iba a morir. O sea, sentía que ya tenía que hacer mis documentos. Al final, felizmente en esos casos no pasó nada, pero ya comienza a entrar esta idea y justo quería recalcar lo que mencionabas, que en la etapa uno del proceso es no aceptar, ¿no? Es no acepto lo que está pasando, lo niego completamente y lo más intenso es que incluso niegues tus sentimientos y las emociones, ¿no? Como que te la arrancas porque no puede ser esto y más bien tengo que poner una cara sonriente porque soy el sostén, soy la que tiene que estar acá dándole la luz, tiene que ser la persona que tiene que estar acá alegre, alegre, alegre. Pero ¿y tú? ¿Cómo te fue después con eso? Bueno, como todavía la muerte no estaba pues tan cercana y yo tampoco no lo quería ver de esa forma, bueno, mi papá siguió pues todo, porque además era médico, siguió todos los consejos de los médicos y fue duro porque él tuvo cáncer a la zona de la garganta, o sea, cáncer de cabeza y cuello, y para ellos, para los que tienen cáncer de cabeza y cuello, que les hagan radioterapia es lo peor, porque chamuscas, su garganta estaba totalmente chamuscada. Entonces no podía comer, tenía que comer todo licuado, sufría mucho de dolor y era terrible, ¿no? Le dolía demasiado. Verlo sufrir fue terrible y bajó como 20 kilos, ¿no? Eso creo que fue lo más difícil. Creo que el verlo sufrir a él era lo más difícil y ya uno tenía que concentrarse más bien en mantenerlo animado, ¿no? Desconectarlo un poco de ese problema, ¿no? Sí, Y creo que un Erika, poquito eso. hemos sentido, ¿no? Y acá ubicándonos un poco en el programa y en lo que nuestros seguidores también ven dentro de lo que transmiten nuestros invitados y todo el panel en realidad nos afecta. Sentimos un poquito que al recordar ese 2001, donde empieza el proceso de tu padre, 2002. Ujú. 2001, 2002, y finalmente ocurre pues un desenlace fatal. El ser humano no está preparado para No. afrontar. Te rasga, todavía es como te vuelves a revivir este momento. ¿Cómo lo vienes afrontando hoy en día? Lo que pasa es que yo ya, digamos, he incorporado a la muerte en mi vida y ya pasar por el dolor de perder a mi papá, no sabía que me iba a doler tanto. ¿Ah? Yo años antes decía, tengo que prepararme para cuando se mueran mis papás, tengo que prepararme porque va a ocurrir. Y siempre les he dicho a mis hijos, no deberíamos sentir tanto dolor cuando la gente se muere. Hay culturas que más bien es una preparación distinta, ¿no? Entonces, a mis hijos siempre les he dicho, vamos al velorio, no sé cuánto de fulanito de tu abuela, mis hijitos desde chiquitos con sus vestiditos yendo a los velorios Claro. porque es la muerte es parte de la vida, pero nunca me había dolido tanto, pues, ¿no? Y mis hijos, incluso mi hija me dice, mamá, ¿te puedo acompañar al velorio de tal, aunque no lo conozca, ¿no? Aunque no conozca, sí, claro. Porque te das cuenta que en los velorios es bien importante, o sea, para la gente, los deudos, es muy importante que la gente esté ahí. A veces la gente evita ir a los velorios porque les parece, es una situación triste, ¿no? Pero yo que ya he estado en la situación del deudo, es súper lindo que alguien llegue y que tú sepas cuánto esa persona te quiere o cuánto esa Claro. persona quería a la persona que se te fue, Sí, ¿no? claro. Y digamos que eso me parece y me sigue pareciendo muy importante que debemos quitar
el, el tabú de la muerte, ¿no? A mí me gusta hablar de la muerte. Yo hablo siempre de la muerte y no solo hablo siempre de la muerte, sino que hablo siempre de mi papá. Mi papá hacía esto, mi papá hacía el otro, todo el día ya. A veces digo, mis amigos o mi familia o mi novio estarán hartos de escucharme decir, mi papá decía eso, ¿no? No, pero mi papá mi papá le gustaba esta... Es su todo experiencia el y él tiempo. con esa despedida en ese último lecho, ¿no? de su enfermedad de muerte, te sigue dejando un aprendizaje que tú Sí. hoy en día lo sigues aplicando y qué bonito que... Es que para mí debe estar siempre vivo. O sea, mi papá, Exacto. claro, ya no está en este plano, digamos, por ahí, andará en, qué sé yo, uno dice arriba, pero no sé Yo si creo que es- está contigo es por- acá. no sé está dónde. con ¿no? nosotros siempre. No sabemos igual. porque nosotros no lo podemos entender, pero de todas maneras, ¿no? ¿Te sabes? Simplemente que su cuerpito ya no daba más, pues. Sí, claro. El pobre claro. cuerpito estaba hecho una desgracia, Sí, era sí. una... Pobrecito, su cuerpo terminó hecho una desgracia Por eso, realmente. Entonces, decimos que ya lo debe- tuvo que dejar a un costadito y... Y seguir. Es parte, ¿cómo lo asume Erika, ¿no? Sí, ¿Cómo lo sí, va sí. transformando? Es Ya. bonito esta parte que estabas contando, que cuando veías a la gente que venía en el velorio con tanto amor, ¿no? Y es un indicador de lo que él hizo acá en la tierra, ¿no? Con este cuerpo, como mencionabas. En alguna de las dinámicas que yo hago, Joselito y Erika, de justo del proceso de la muerte, es que yo hago una visualización, una meditación, cuando tengo un paciente o a su familia, preparándolos, e imagino, y los llevo a todos a su momento de muerte. ¿No? Hasta incluso los echo y les pongo los brazos así, como si estuviesen en un ataúd, ¿no? Y les digo, ok, imagínate que ya estás ahí, ¿no? Cierra los ojos, imagina ese momento y imagina si la gente que te va a ver está feliz contigo. O imagina que no ha ido gente. ¿Por qué no ha ido gente? ¿Estás dejando gente que te ama? ¿Estás dejando gente que te odia? ¿Qué tipo de gente estás dejando cuando Ujú. tú te vas, ¿no? Y después que hacemos la regresión al momento presente, la idea es decirle, ok, tu vida está siendo una vida que cuando tú cambies a lo que venga después, estás dejando buenos frutos, estás dejando sonrisas, ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar un plan, ¿no? Ya es como que enfocar en tu proyecto de vida, de qué haces con tu vida, ¿no? Pero tu Claro. papá ya se dio el tema, pero sí tienes el fruto de lo que él hizo y cómo la gente iba con felicidad a despedirse, Fue bien bonito ¿no? el velorio porque mi papá, además de ser médico, también era profesor de la universidad, era profesor de San Marcos y era profesor de la Ricci, de la Facultad de Psicología, ¿no? Él daba cursos, él dictaba cursos de neuroanatomía funcional y neuropsicología clínica, unas cosas, ¿no? Entonces, yo ese lado no lo conozco porque nunca había estado en una clase con él. Y venían sus alumnos y me comenzaban a contar cosas en el velorio. Y además no solo eso, sino que cuando yo he puesto post sobre mi papá en mis redes, los alumnos, todo el mundo me empieza a contar cosas, ¿no? Y, o sea, los alumnos me contaban, bueno, yo sé porque él es así, ¿no? Que él daba clases, claro, su clase era en español. Y además era neuroanatomía funcional, o sea, neurología, qué sé yo, todas las cosas, ¿no? Y era en español, pero tenía toques en inglés, toques en francés, toques en italiano, contaba chistes, contaba infidencias mías. A mí me han contado que me contaba lo que pasaba con mi vida Pero y hacía chistes. Entonces era un profesor muy estricto, pero su clase era lo más entretenida del mundo. Entonces, para muchos ha sido una inspiración claro que sí. en sus clases. Muy didáctico y eso muy yo lo humano. supe en el velorio. Que increíblemente, ¿no? En una situación complicada recibes alegrías y que te dices, qué orgullo siento yo de haber tenido un padre como él. Hay un dicho que dice, ¿no? El que comparte una alegría la multiplica y el que comparte una pena la divide. Y la reciprocidad que han tenido ustedes en el velorio con todas las amistades, alumnos, docentes, seguramente han Sí. conocido etapas y facetas que hasta la propia familia, ya no me vas a dejar mentir, creo que desconoce, ¿no? ¿Qué sientes que ya soltaste y qué sientes que todavía falta soltar? En el caso lo haya, ¿no? De repente no lo hay. Bueno, digamos, la muerte de mi papá está totalmente aceptada y yo siempre lo digo, me muero por, ¿no? Llegar a ese, no es que me muera por morirme, porque tengo mis hijos aquí y no hay forma de que yo me quiera ir ahorita, Te desesperas. porque a mí me gusta vivir muchísimo, Claro. a mí me gusta mucho la vida, pero
estoy muy emocionada del momento en el que yo me vuelva a encontrar con él, el día de mi muerte. Entonces, yo más bien estoy muy abierta a eso y me parece que va a ser mucho más lindo incluso que la vida, y a mí me gusta mucho la vida. Entonces, realmente estoy muy emocionada de ese día en el que lo vuelva a encontrar. Y bueno, a mis abuelos y a mi mamá, que seguramente en esa época, no sabemos, ¿no? De repente me muero mañana, no sabemos. Pero a todas aquellas personas que yo quiero, ¿no? Muero por conocer ese lugar, me muero por, no estoy decretando, todavía no es el momento. Pero me queda un dolor gigantesco cada vez que veo sus videos, ¿no? O sea, me hace mucha falta. Hay un espacio enorme y voy a llorar igual seguramente porque todo el tiempo, o sea, que en la mañana viendo sus videos me da mucha pena, lo extraño mucho. No puedo, o sea, me cuesta mucho saber que esa persona que fue tan importante, que además era un papá que adoraba a sus hijos, ¿no? Ya no está. Tengo un chat con él en WhatsApp y ya no está, ¿no? Esa es justo un poco la pregunta, ¿qué es lo que sientes que todavía está ahí, que El falta dolor, soltar? ¿no? Yo creo que nunca me va a dejar de doler. Porque, digamos, la muerte yo la acepté. Es más, el día de su velorio le dije, papá, por favor, mándame señales. Mándame señales, quiero saber si estás bien. Yo sé, o sea, y yo en ese momento, yo ya creía en las señales. Necesito que me manden las señales. Ya pajaritos, papá, mándame pajaritos. Y te Dicho y mando hecho. pajarito. Me manda pajaritos. No solo me manda pajaritos, sino me manda canciones, me manda muchas cosas, ¿no? Canciones, porque además la música también estaba muy en nuestra familia, ¿no? Entonces me manda todo eso. Y yo sé que está ahí, pero no es lo mismo, ¿no? Hay una primera etapa, como menciona Erika y Joselito, de la concentración, ¿no? No es difícil de superar, solo que sí hay que dedicarle un poco de tiempo. Sí. Pero una vez que brincamos eso, podemos construir, reconstruir, vivir momentos muy hermosos con las personas que han partido. Eso es en el caso 2, ¿no? Claro. Que Yo igual, creo que escogería ese caso. sí, sí. Porque a mí me gustaría que siguiera siendo mi papá, ¿no? Lindo, Claro. lindo. Y eso, un poco eso, que es acompañar. Un tip para todos, en todo caso, que se encuentren en sus viajes espirituales, en su meditación, que es en esa etapa que no te puedas concentrar mucho, porque una de las teorías es colocar la mente en blanco. No voy por esa línea de meditación, sino yo voy por la línea de la meditación, es de tener los pensamientos adecuados. No es colocar la mente en blanco desde la línea que, sino es escojo los pensamientos que me ayuden a tener este viaje. Al principio puede ser un poco más fácil guiarlo con alguien, ¿no? Y después uno va construyendo su viaje y ahí es donde podemos practicar esa técnica 2, ¿no? Que genial que hayas tomado esta técnica, la has hecho tuya para que las experimentes con tu papá, que va a funcionar muy bien. Ojalá que pueda, porque te digo que he intentado hacer regresiones. Sí, Qué lo hago muy mal. importante, Erika, y Pero voy a ya aprender. lo vas a hacer seguramente. Y el programa, eso es lo que te brinda. Y a mí, en lo particular, me encanta porque también perdí a mi padre hace 25 años. Y con las técnicas que nos muestras, ya siendo un top, digamos, como coach de duelo, fabuloso. Y en este caso en especial con Erika. Nos contabas también, Erika, que hoy es una fecha para ti que te marcó trascendente, ¿no? En tu vida y que por la mañana estuviste escuchando audios, que escuchas videos, los que tenías con tu padre. Videos, no tengo ningún audio de WhatsApp. Mi papá escribía todo el tiempo. Escribía Solo escribía. y tienes tipo de mensajes que han quedado y que no los quieres cambiar por nada, porque te dice Jan, con una técnica podrías aplicar, no quieres que evolucione tu padre, pero creo que un poco lo que uno recuerda, la partida de un ser querido que todavía es parte de un proceso, la recordamos con nostalgia, con cierta pena, ¿no? Tristeza. Yo lo que, sí. Podría transformarse a ser una motivación, un ejemplo para recordarlo tal vez ya con alegría, con más como contarle O cosas. sea, sí lo recuerdo con alegría, ¿ya? No sé decir, o sea, pero sí, no sé si va a evolucionar en algún momento eso. A mí Yo me ha creo que pasado, yo sigo mirando y me sigue haciendo la misma falta que hace 4 años, a pesar de De que yo ya acuerdo en acepté, eso, claro. ya acepté la muerte, y me da mucha pena que no esté porque tengo muchas ganas de verlo de nuevo, ¿no? Es un poco eso. Y como yo soy una persona extremadamente sensible, es como que me da mucha... Pero el llanto mío no lo considero necesariamente algo negativo.
No como pena, como mucho Me dolor. da mucha pena y me duele Dolor, bastante. ok. Pero no sé si lo considere algo negativo. Estoy como en la búsqueda de saber si ese dolor realmente va a evolucionar, si debería evolucionar. Ese punto es Eh, fundamental. por el momento no ha dejado de dolerme nunca, ¿no? No Es, sé si es que me he quedado y no he pasado a una siguiente etapa en el duelo. Estoy en esa búsqueda. Además, a partir de la muerte de mi papá comenzaron a pasar un montón de cosas y yo empecé a explorar mucho más acerca de la vida después de la muerte y dije, yo tengo que saber qué pasa. Comencé a leer libros y después llegué a este concepto que era la tanatología y dije, esto es lo mío. Qué lindo. Y me metí a estudiar tanatología y a partir de que me metí a estudiar tanatología encontré también el concepto de logoterapia que no conocía. Yo no había escuchado ni de tanatología ni de logoterapia y entonces decidí que ese es el siguiente escalón en mi vida y por eso ahora estudio tanatología y también estudio logoterapia porque creo que mi vida, o sea, siento que todo me lleva hacia ese lugar y yo tengo que ser esa persona que quiere compartir su experiencia para que la gente no sufra tanto al momento de la muerte, de trascender, de lo que nosotros llamamos muerte, pero que no viene a ser una muerte, es todo lo contrario al concepto occidental de muerte, Sí, es la sí. muerte, ¿no? Justo esto me das pie a la última etapa que tiene que ver tanto con lo que estás mencionando, ¿no? Primero es revisar esta parte de soltar, ¿no? ¿Qué cosas ya he soltado? ¿Qué cosas faltan soltar? Lo que no hemos soltado siempre está asociado al dolor. Porque ahí ahorita voy a contar la última parte, ¿no? Siempre está asociado al dolor. Lanzas una pregunta súper válida porque tiene que ver con nuestros sentimientos profundos. ¿Vale la pena dejar de sufrir? ¿Vale la pena dejar de llorar? No sé si eso algún día pase, porque a veces en algunos casos asociamos al dolor a mantenerlo vivo. Y si dejo de sufrir, es como olvidarlo. Y a veces hay esa cosita, esa línea tan delgada, es como el equilibrista, ¿no? Sabe que está en una soga y no quiere caerse. Y está con la vara en el medio y eso le sirve para no caerse, para mantener equilibrio, ¿no? Siente que el soltar la pena puede ser un proceso de caer como ser humano en su mundo existencial o caer la idea de que este ser querido realmente ya se fue. Y a veces hay esa situación ¿no? que va acompañada al dolor, ¿no? Cuando eso se vaya procesando, que toma un tiempo el duelo y cuando va acompañado a veces un profesional ayuda a que esto se dé un giro, pero de ahí nos va a migrar que ya estás lindamente, empíricamente motivada en eso que es la cuarta etapa, que es la etapa de crear, ¿no? Una vez que ya hemos pasado por no aceptar la situación, negar la situación, brinco al momento 2 de, ok, pasó, acepto la situación, después reviso qué es lo que tengo que soltar y qué es lo que todavía está por soltar, y después voy a la etapa de crear, que es en lo que ya te encuentras, ¿no? Dices, quiero crear un programa, quiero crear un episodio, he estudiado tanatología, he estudiado tal cosa, para servir de experiencia a otros. Esa es la etapa de crear. Es la etapa más hermosa del proceso porque es ahí donde rediriges tu vida a aspectos más profundos de lo que de repente no estuvo, ¿no? Y yo quiero robarte una pregunta. Yo no soy el invitado ya, pero quiero robarte la pregunta. Y mira, dentro del tema, ¿cómo surge el tema del decirlo, como lo dice Erika? Y yo lo entiendo, porque va superando el tema de los duelos muchas veces porque no te queda otra y no tienes herramientas o un especialista que te pueda guiar, como en este caso tú. Pero importante ejemplo, ¿no? El creer que si todavía lo recuerdo y lo recuerdo con pena, con dolor o con llanto, es que si lo suelto y comienzo a recordarlo con alegría, lo estoy olvidando, lo que has mencionado tú. Es lo que le pasa al ser humano. En algunos instantes es una de las cosas que pasa, ¿no? Pero cuando construimos lo que habíamos compartido de la herramienta de construir un espacio mental o
llevarlo a un siguiente rol, ¿no? Ahí es más fácil pensar que cuando suelto el dolor, no lo estoy soltando como esa parte que amo de este ser, ¿no? Y desconecto el amor con el dolor. Hay acuerdo. como una cuestión de no querer aceptar que hay algo, que somos energía además. Sí, Y también un poco la medicina occidental, ¿no? Ha puesto al hombre como si tuviera solo una dimensión y solo la dimensión física. Y estamos yendo todos hacia esa dimensión física y el ser humano tiene varias dimensiones y es energía y es espíritu y es mente y es cuerpo. Entonces, la medicina actual se está olvidando de unir todas estas sí, partes, ¿no? sí. Todos estos insumos que estás adquiriendo, justo compartíamos en esta última etapa de la creación, ¿no? Ujú. Como un suceso fuerte, doloroso, logramos transformarlo en una etapa de inspiración para llevar a mi vida a algo más profundo. Y Ujú. comienzo a estudiar cosas, comienzo a estudiar sobre la energía, comienzo a estudiar sobre la muerte, e incluso comienzo a darle un nuevo orden a mis prioridades. ¿No? No Queremos son las cosas materiales. aprovecharte en este programa como invitada en Voces de Fe para que a través de tus experiencias, de tus vivencias, nos compartas de repente algo también que ha atravesado algún ser querido, algún familiar, alguna amistad, que lo podamos ver de esa manera. Sabemos que recordamos, hacemos un duelo con cierta pena, cierta tristeza, pero ¿cómo manejan estos casos? ¿Algún conocido, algún amigo que haya perdido algún ser querido? Un proceso de duelo, ¿no? En este caso, que tú hayas compartido. Bueno, es que hay tantas experiencias y la gente lo toma de una forma tan distinta, ¿no? Hay gente que se cierra mucho. Yo también tuve una experiencia muy cercana, además de una amiga que fue muy cercana y que falleció muy pronto, con una hijita de 7 años, en plena pandemia y para colmo estaba en otro país. Y sus papás pasaron momentos muy difíciles porque la pandemia agarró a la mamá ya, pero al papá acá. Entonces, y era inminente, su muerte era prácticamente inminente, no había mucho que hacer. Fue bien difícil encontrar estos vuelos humanitarios, ¿te acuerdas que habían que se Sí, pusieron, sí, no? Los sí. vuelos humanitarios. Mm, Ellos pudieron estar el último mes, él pudo estar el último mes con ella y para ellos fue un dolor espantoso, espantoso. O sea, no podían creer que esto había pasado, ¿no? Su hijita adorada se Terrible, había pues. ido. Y además yo tenía oportunidad de hablar con ella y ella me decía, Erika, no puedo creer que yo me vaya a morir y la vida continúe. Y yo no puedo estar con mi hija, yo no puedo, o sea, por favor ayúdame, recemos, por favor hay que pedir. Nosotros siempre habíamos, tienes esta experiencia con la muerte de las películas donde la gente está, ¿no? Muy sabiamente está llegando ese momento y está como muy Preparada, ¿no? tranquila, muy Claro. preparada y dicen, bueno, mi amiga estaba desesperada. Además, fue horrible, su enfermedad fue terrible y yo la verdad no sabía qué decir. mm, Yo lo único que le decía, escúchame, sigamos buscando. Yo lo único que quería era mantener su mente ocupada. Sigamos buscando otros tratamientos. Los médicos, pero de repente hay otros tratamientos alternativos. Sigamos buscando. Y le mandaba solamente para que por lo menos se distrajera, porque ya me había mandado todo el diagnóstico, yo se lo había enseñado a mi papá y era una cosa terrible, ¿no? mm, Pero ya ellos, los abuelos, papás de mi amiga, ahora la hija de ella vive allá en Alemania con su papá y ellos viajan y la hija viene. Entonces ya están un poquito también aceptando, pero fue dolorosísimo. Claro. Yo siento que mi papá está conmigo, ¿no? Entonces a veces digo, este, me gustaría, o sea, ni siquiera siento que tenga que ir a ninguna parte para verlo, ¿no? Siento que me acompaña. Y eso también siempre les comento a mis hijos eso, porque siempre está papá para tal cosa, les decía papá hacia esto, papá mira la foto de papá. Entonces mis hijos también están acostumbrados a escuchar todo el tiempo de papá. Eso es una de las cosas que justo quería preguntarte, porque, claro, cuando pasa por este proceso un ser amado, en este caso tu padre, tiene todo un sistema, ¿no? Está Sí. la hija, los otros hijos, los nietos, la esposa y lo que esté, ¿no? Hemos estado hablando un poco de cómo lo has ido viviendo tú, pero
el entorno familiar, tus hijos, ¿cómo vivieron este proceso? ¿Tus hermanos? ¿Cómo Yo pensé vivieron que el le iba a afectar proceso? mucho a mi hijo, porque mi papá estuvo muy presente en su infancia, pero él más bien fue mi soporte, ¿no? Eso ha sido hace 4 años, mi hijo tenía en ese momento 15 más o menos, pero mi hija sí en un momento me dijo, mamá, necesito ir al psicólogo. Mm, No, no puedo con la muerte de papá, me dice. mm, Siento que me muero. mm. Y yo creo que a ella le pasó porque ella era muy explosiva como mi papá, entonces ellos chocaban. Y en el último viaje que hicimos con mi papá, donde mi papá ya se sentía muy mal, pensaba, estábamos yendo a celebrar que no tenía cáncer y empieza a sentirse de nuevo más, la pasó terrible, ¿no? Entonces, ellos en algún momento chocan y yo le decía, hijita, escúchame, hay que hacerlo sentir bien porque el pobre está sufriendo, pues le dolía, todo le Claro, dolía, el terrible. cuello, todo esto lo habían quemado, entonces él sentía, y ella tenía algunos roces con él y mi papá muere muy pronto después de eso, un mes después. Entonces yo creo que ella es, creo que le afectó mucho eso, ¿no? Tal vez no, y lo mismo que pasó con mi hermana. Mi hermana, fuimos a visitar a mi hermana, a celebrar que mi papá no tenía cáncer y ella tenía mucho trabajo. Entonces yo estuve mucho con ellos, pero mi hermana tenía que ir a trabajar y no estuvo tanto tiempo, que si ella hubiera sabido que mi papá se iba a morir, Claro. pedía vacaciones y se quedaba todo el tiempo, ¿no? Y ella Claro. también le agarró como una especie de Ansiedad de sensación repente, de claro, culpa, ¿no? claro. Cuando alguien se muere siempre viene la cuestión de la culpa, porque si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, en la época del COVID todos sentimos eso, ¿no? Que si hubiera ido a la clínica, que si no hubiera ido, uno hace lo que cree que es lo mejor y creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Pero sí, a mi familia le afectó en ese sentido. Mi hijita estuvo con una terapeuta que felizmente le ayudó a pasar eso y, y después siempre me gusta repetir que nosotros, no sé si habremos hecho lo mejor, pero hicimos lo mejor que pudimos y eso está bien. Y creo que eso está bien para cualquiera y para allá y para el universo. Está bien, es lo que nosotros pensamos, ¿no? Igual lo mismo digo, hubiera sido mejor que yo le hubiera dicho a mi papá que se iba a morir. Ujú, ujú, Siempre me hacía esa pregunta, ¿no? ujú. Y al final digo, no, ¿para qué hacerlo sentir peor, no? Eso es un punto muy importante y muy valioso al cual estás llegando, ¿no? Que como se dieron las cosas, no hay más, Sí, pues. ni menos. Que digo, me hubiera encantado despedirme de él. Y Y ahí poderme viene, decir cosas, sí, papá, qué lindo, pero no pude porque eso, él pero no se puede sabía. hacer eso, Erika. O sea, Bueno, sí lo he hecho en el ya. momento, claro, Ya en el después lo he momento hecho, ¿no? no se puede hacer, Sí. pero siempre hay dentro de este proceso de soltar, de entender, etcétera, de procesar de lo que estamos hablando, una de las cosas que hay que reconocer, entender, es que como se ha dado, ha sido la mejor forma de que se ha dado. Sí. ¿Qué hay detrás de eso? Hay todo un entendimiento profundo, existencial, de la vida, quién soy yo, para qué estoy acá, mi conexión espiritual con lo que cada quien haya construido, ¿no? Tiene que estar eso de base para poder entender cada escena de la historia y la vida, como diría Shakespeare, el gran teatro del mundo, ¿no? Que cada escena que se va interpretando son precisas. Sí. Y si no se dio una escena, también era precisa, pero lo bueno de estas posibilidades de coaching de duelo es que podemos recrear eso y cerrar la etapa como una etapa de logro, ¿no? Y que se pueda dar esa situación para que no quede un pendiente, porque una de las cosas que fastidia en el tema del dolor, que está ahí, es nuestros pendientes, como mencionabas, ¿no? La mente se dispara a la inutilidad, Y además, como dices ¿no? tú, el por mi culpa, por mi culpa. Sí, y hay Y muchas si somos mujeres, peor porque la culpa nos acompaña hasta el último. sí, hay muchas creencias que están respaldando nuestro dolor con sustento de tradición y cultura, pero a veces la tradición y la cultura no es lo mejor, a veces. Algunas cosas hay que replantear y cambiar porque si la cultura y la tradición te genera dolor, hay que cambiarlo. Si la cultura y la tradición te construye un mundo de felicidad, lo adoptamos. No importa si sea local o de otro continente o de otra galaxia. Creo que o de tiene otro que no ver sé también qué, ¿no? con que la cultura y la tradición tienen que aceptarte como eres, ¿no? Y, o sea, eres igual de valioso que cualquiera Ujú, e irás corrigiendo tus errores. Pero todas las personas somos valiosas y tal como somos, ¿no? ujú. Y eso tienen que aceptarlo todos. No te puedes decir que tú no,
Tú No la mereces negación y claro, y sí Sí. la aceptación, ¿no? Qué bonito, un programa bastante interesante el que hoy nos ha Oye, qué bonito. compartido Erika, fabuloso. Y ya como para ir cerrando Voces de Fe, sabemos que recibes señales de tu padre cuando tú le preguntas con unas aves, con los pajaritos, sabemos. ¿Qué le dirías a papá Alberto? Que me siga mandando. Que te siga mandando, que te siga acompañando. Que a veces dice, mi mamá, por ejemplo, me dice así, no, ay, pero es que yo ya no quiero, pero es que yo no quiero que me mande, quiero dejarlo en paz, ¿no? Y yo digo, pero no sé si es intranquilizarlo, ¿no? Es tan, o sea, esta dimensión donde dicen que uno termina es una dimensión que no tiene tiempo, no tiene espacio y que, digamos, no sé si él en este momento ya estará ocupado con su siguiente vida. A mí me encantaría que me siga mandando señales, ¿no? Bueno, lo he visto también en sueños. Yo no suelo tener sueños así que me digan cosas del futuro ni nada, pero lo he soñado. Él terminó muy viejito, muy flaquito, con el pelo canoso, ¿no? Y yo en mis sueños lo he visto como era cuando era joven, con su pelo negro, sus ojos negros, ¿no? Y mirándome de frente y yo despertar con la sensación que él me había dicho que estaba bien, ¿no? Entonces yo digo, Qué lindo, de todas qué lindo. maneras, no es un sueño normal en mí, de todas maneras es un sueño que él ha querido mandarme un mensaje desde el sueño y han sido como muchas señales, muchas. ¿Cómo le Yo decías? quisiera con preguntarte canciones. ahora en relación a nuestra gente que nos está mirando, desde tu experiencia y desde lo que estamos conversando, ¿qué le dirías tú a la gente que está pasando por ese proceso? Bueno, a mí me parece que uno tiene, o sea, yo soy partidaria de siempre informarnos, ¿no? Si no es un libro y te cuesta mucho leer, investigar sobre este tema tan importante del que tenemos que hablar. Yo recomiendo a la gente que hable con sus hijos sobre la muerte, porque la muerte es parte de la vida, porque es lo único que todos vamos a pasar, que todos pasamos, es lo que tenemos en común todos. Y yo creo que hay que hablar de esto para que no duela tanto también, ¿no? Y hay que hablar, y las mamás tienen que hablar con sus hijos de eso porque hay que preparar a la gente para este momento y es un momento especial. Y me Ella no gustaría puede ser tabú, claro. y me gustaría que investiguen la cantidad de documentación que hay al respecto, de experiencias de gente que ha ido, estas personas que han, digamos, muerto clínicamente un tiempo, unos minutos, y han regresado. Muchas de ellas tienen recuerdos impresionantes no sé, que no se sabe si es este otro lado ya o es un preámbulo a, pero que es hermoso. Todos dicen que es hermoso, que se vive una cantidad de amor impresionante y que realmente lo más importante es el amor, ¿no? Y todos terminan diciendo lo mismo y todos terminan contando historias similares y son miles de personas que cuentan historias similares, ¿no? Entonces, creo que la medicina occidental trata como de tapar o no sé qué pasa, pero yo recomendaría que se informaran sobre esos temas y que comencemos a hablar un poquito más de esta etapa de nuestras vidas, que es cuando De dejamos acuerdo. nuestro cuerpo, que es este cuerpo, mi cuerpo de Erika Villalobos va a ir malográndose pues cada vez más y ya no me va a servir. A mi alma ya no le va a servir, entonces lo voy a dejar a un costadito y me voy a ir a aprender otra cosa con otra vida, ¿no? Aprender algún otro aspecto que mi alma necesite aprender y tomaré prestadito otro cuerpito. Y creo que hay que verlo de esa forma y saber que hay mucha información Claro sobre que eso. sí, claro que sí. El ser humano yo creo que tiene que aprender a aceptar y agradecer. Lo decía Einstein, ¿no? Dicen que la mente es como el paracaídas, ¿no? Si no se abre, no funciona. Entonces, Y Einstein decía otras cosas bien importantes del sí, claro. del universo que ahorita deberíamos nosotros considerar De también. acuerdo, Erika. Un placer haberte tenido aquí en el programa. Ay, no, gracias a ustedes por tener este programa que es
Tan importante, tan importante. Y que te siga yendo súper, súper, súper bien. Gracias. Súper Ya bien. saben que voy a estar en Velas de Cumpleaños a partir del 14 de agosto y las entradas están en Join Us. Es una obra mágica, como para este tipo de Eso. mágica, 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 y donde además preparo un pastel real, lo horneamos realmente en el Caramba. teatro, lo decoramos, soplamos las velas y lo compartimos con el Qué público. rico eso, Ay, qué lindo, con el gracias. compartir. Gracias, Jan. Erika, por estar acá. Gracias En lo a ti, personal ha sido Giancarlo. una experiencia muy bonita de escucharte y cómo has ido procesando la información y terminando en esa etapa de querer hacer algo más en tu vida. Muy inspirador para mí, muy inspirador seguro para José Luis Claro y que para la sí. gente que está ahí. Muy agradecida de conocerte. Te he Ay, visto gracias. en la televisión, en el teatro y tenerte acá, pero dices, wow. Bueno, muy feliz. Solamente decirles que de verdad, mira, conociendo todas estas cosas, yo siento que estoy en el mejor momento de mi vida, así Sí. que en Y lo buena hora. agradeces, eso Ojalá es todos importante. podamos estar felices donde estamos haciendo lo que nos gusta también. La Gracias, gratitud. Erika. Gracias, Joselito. Gracias a todos ustedes. Gracias. Y nos vamos y a ustedes, ahí, a nuestros amigos que siempre nos acompañan aquí en Voces de Fe. Ya lo sabes, es un programa pensado y creado con el corazón, con todo el amor del mundo para entender un poquito más estos procesos. Nos vamos. Nos vamos, Joselito. Gracias a todos y a seguir brillando y a seguir hablando desde el corazón. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.